Hola, hola mis game player, ¿cómo están? Los saludo a Pipo trayéndoles la nueva guía de la campeona más tóxica de todo League of Legends. Hablamos de Cassiopeia. Vamos a ver hoy runas, configuraciones, habilidades, counter, entre otros para sacarle el 100% de provecho. Así que comencemos, ¡let's go! Bueno mis game player, hablemos en este momento de las habilidades. Lo primero que vamos a tomar es la pasiva. Gracias Serpentina, Cassiopeia gana velocidad de movimiento por nivel, pero no podemos comprar objetos de tipo botas. Entonces esto es lo que nos va a ayudar muchísimo esta pasiva. Es que primero pues desde el nivel 1 tenemos movilidad. Y segundo, pues el ahorro que nos vamos a realizar en este ítem, podemos comprar otro ítem distinto para generar más daño o más envenenamiento. Entonces aprovechémoslo porque nos están ahorrando un ítem ya con esta primera pasiva. Pasemos con la Q. Explosión nociva. Cassiopeia lanza un veneno sobre el área. Después de un breve momento, si impacta al campeón enemigo, obtenemos velocidad de movimiento aumentada. Entonces esta es una de las principales habilidades que tenemos que en este momento, ya que esta Q es un daño centralizado o localizado que vamos a generarlo para los campeones enemigos. Y esta la vamos a complementar con otra de las habilidades que tiene Cassiopeia, que es la que más genera daño. Entonces ya vamos a ver eso. Pasamos con la W, miasma. Cassiopeia libera varias nubes de veneno que ralentizan y anclan y dañan ligeramente a los enemigos que pasen sobre ellas. Entonces este va a ser nuestro daño en zona. Utilicémoslo muy bien porque lastimosamente miasma tiene un problema, y es que tiene un CC supremamente alto. Hablamos de más o menos entre unos 12 a 15 segundos aproximadamente. Aunque nos ayuda muchísimo a limpiar lo que es la línea, tenemos que tener cuidado porque el CC es bastante grande. Pasamos con la habilidad principal, colmillos gemelos. Cassiopeia libera un ataque que inflige daño adicional a los objetivos afectados con el veneno y se cura a sí misma por un porcentaje del daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Primero, este era el combo que les comentaba: tirar la Q, que es el veneno, y una vez envenenado el objetivo, vamos a utilizar los colmillos gemelos para poder spamear este daño, curarnos y adicional generamos muchísimo daño con los enemigos porque tiene un CC supremamente rápido, que es lo único que sí tenemos que tener cuidado de tener al enemigo envenenado, porque si no lo tenemos envenenado nos va a comenzar un consumo bastante alto de maná. Entonces siempre tratar de que hagamos los ataques con el objetivo ya envenenado. Pasamos con la ulti, la mirada petrificante. Cassiopeia lanza un rayo de energía mágica a los ojos que aturde a los enemigos frente a ella que lo esté viendo, y a los que están por detrás o de espaldas los ralentiza. Entonces este es nuestro ulti, es muy útil porque con esto nos va a dar más o menos unos 2 a 2 segundos y medio de CC, y con esto podemos hacer mucho daño en zona con nuestras habilidades. Pasemos ahora a ver el orden de las habilidades. Para las habilidades con Cassiopeia, lo primero que vamos a subir van a ser los colmillos, ya que este va a ser nuestro ataque principal. Recordemos que el enfriamiento de este ataque es de 0.75 segundos. Entonces por eso tenemos que tenerlo como habilidad principal para el spameo. La segunda habilidad en el nivel 2 que vamos a subir va a ser la Q, nuestro veneno, ya que con esto nosotros podemos spamear más fácilmente la E. En el nivel 3 vamos a volver a subir los colmillos, y al nivel 4 vamos a tomar la miasma, que va a ser el ataque de zona. Esta la vamos a tener un poco quieta, ya que el CC, como les digo, que detiene es muy alto. A niveles iniciales es de 24 segundos y en los niveles últimos es de 16. Entonces igualmente hasta en el último nivel es supremamente alto el CC. Después de ahí, la primera habilidad que vamos a subir en totalidad van a ser los colmillos, la E. Después vamos a subir la Q, que es nuestro envenenamiento, y por último vamos a subir miasma, que es la W. Obviamente les recuerdo subir el ulti al nivel 6, 11 y 16, que esto nos va a ayudar muchísimo en las teamfight. Y spameemos lo mayor posible la E. Pasemos ahora a hablar de los objetos para Cassiopeia. Para la configuración de los objetos, mis game players, lo primero que vamos a tomar en el inicio va a ser el Tótem Guardián. Lo vamos a complementar con un anillo de Doran y con la poción de vida. Apenas podamos, compramos la lágrima de la diosa. Esto nos va a dar 250 de maná.
y como pasiva nos va a devolver el 10% del maná que gastemos, y vamos a ir acumulando lo que son el maná, 4 de maná máximo cada vez que utilicemos habilidades, 3 veces cada 12 segundos hasta un máximo de 750 de maná. Esto lo que nos va a hacer es tener un mayor juego de ataque en la línea, ya que lastimosamente al inicio Cassiopeia gasta muchísimo maná, entonces por lo general terminamos quedándonos sin maná. Para eso es la lágrima. El segundo ítem que ya comenzaríamos a armar va a ser el centro de cristal de Relay, ya que esto nos va a dar vida, nos va a dar 90 de poder de ataque, y las habilidades que nosotros utilicemos van a reducir el movimiento de nuestros enemigos. Entonces tengamos en cuenta que todas nuestras habilidades tienen la ventaja de que nos van a aumentar la velocidad y el movimiento. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo para pues o escapar si vamos perdiendo, o cazar a los enemigos para matarlos de una vez. El tercero va a ser el tormento de Liandry, nos va a dar 75 de poder de habilidad, 300 de vida, y va a infligir un 2% de daño cada segundo dependiendo del daño que hagamos. Entonces utilicémoslo muy bien porque esto va a desgastar muchísimo al campeón enemigo. Para complementar, ya después de haber hecho estos 3 objetos, podemos hacerlo con un sombrero mortal de Rabadon, que nos va a dar el 120% de habilidad y nos va a aumentar el 40% de poder de habilidad de todo lo que tengamos. Podemos hacer un reloj de arena de Sonja, que esto nos va a dar 75 de habilidad, 45 de armadura y nos va a mejorar en la reducción del enfriamiento, y adicional nos va a dar la inmunidad. O podemos complementarlo si tenemos mucho tanque con el bastón del vacío, que esto nos va a dar el 70% de poder de habilidad y un 40% de penetración mágica. Entonces ahí ya depende de estos objetos como vayamos en la mitad del juego para saber cuál hacer, pero esos son los recomendados para Cassiopeia. Ahora veamos las runas. Para la configuración inicial de runas, como runa principal vamos a tomar primero lo que es la irrupción de fase. Golpeamos a un campeón enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 4 segundos, y esto nos va a dar velocidad de movimiento. Entonces esto nos va a ayudar con la movilidad que ya tenemos con Cassiopeia para poder spamear un poco más y movernos y evitar los ataques enemigos. Lo segundo que vamos a tomar va a ser la banda de maná. Golpear a un campeón enemigo con alguna habilidad va a aumentar permanentemente el maná en 25 hasta 250 de maná. Entonces esto nos va a ayudar con el sustain, como les comentaba en el área de objetos, porque este campeón tiende a gastar mucho maná. Entonces esto nos va a ayudar a poder spamear más fácilmente nuestras habilidades. Como tercero vamos a tomar trascendencia. Obtenemos un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzamos el nivel 10. Esta reducción de enfriamiento, en el momento que nosotros excedamos, va a convertirse en una bonificación de daño de ataque y poder de habilidad. Entonces todo lo que nosotros podamos reducir de enfriamiento se va a convertir en un mayor daño. Y como ulti tenemos el Pyroláser. Tu siguiente habilidad con daño prende fuego a los campeones, inflige de 15 a 35 de daño mágico adicional según el nivel. Entonces esto es muy parecido al tormento de Liandry. Vamos a spamear el daño de Liandry y también el del Pyroláser para desgastar muchísimo al enemigo, adicionando nuestro veneno. Entonces tenemos 3 ataques en uno solo. Utilicémoslo muy bien. Como secundarias vamos a tomar sabor de sangre. Nos curamos cuando dañamos a un campeón enemigo. Esto lo depende igualmente del nivel que llevemos. Esto nos va a curar en 18 a 35 puntos, más daño adaptable y poder de habilidad. Entonces utilicémoslo muy bien porque esto nos va a ayudar en el sustain de la línea. Y como segunda vamos a tomar el cazador voraz. Nos curamos un porcentaje del daño que infligimos con las habilidades, un 1.5 a un 2.5 por acumulaciones. Recordemos que nosotros podemos mejorar esta habilidad asesinando o cumpliendo con asistencias de asesinato. Como runas terciarias vamos a tomar 9 de fuerza adaptable, 9 de fuerza adaptable y 8 de resistencia mágica, ya que vamos por lo general en el carril del medio. Esta sería la configuración de runas para Cassiopeia. Ahora miremos los counter. Como counter principales para Cassiopeia tenemos en primer lugar a una Annie, segundo un Vel'Koz, un Galio, una Akali, un Echo y un Veigar. ¿Qué es lo que tienen de cualidades estos campeones enemigos? Pues primero que tienen un CC. Tengamos en cuenta que el daño que nosotros hacemos es por segundo, entonces tenemos que hacer mucho daño muy rápidamente.
Entonces el CC de estos campeones nos va a hacer mucho daño. Y lo segundo, en un caso como un Galio, pues la resistencia que tiene. Entonces utilicemos muy bien, no es que no le podamos ganar a estos campeones, lo ideal es que simplemente esquivemos el CC y spamiemos nuestras habilidades para que con desgaste podamos derrotarlos. Entonces, como siempre les hemos dicho, no es que no se gane, simplemente tenemos que ser un poco más ingeniosos para ganar la partida contra estos campeones. No siendo más mi game player, esa ha sido la guía de la más tóxica de League of Legends, Cassiopeia. Espero que esta guía haya sido de mucha utilidad para ustedes y hayan aprendido bastante. Si el video les gustó, recuerden por favor darle like y suscribirse al canal para estar pendiente a más contenido que vamos a estar dando. Si tienen alguna sugerencia o inquietud, recuerden que la pueden dejar en los comentarios del video y la trataremos de responder lo más rápido posible. Todas las opciones son válidas. No siendo más, les agradezco el tiempo que le han dedicado a este video. Igualmente, cualquier duda o inquietud, recuerden hacérnoslo saber. Les recuerdo que hablan con Pipo y les deseo éxitos y GG.